Ok, niños, bienvenidos a esta clase de Ciencias Naturales de hoy, 25 de noviembre del año 2021. Esta es nuestra última clase antes del segundo parcial. Alguien se salió. Hoy estamos 25 de noviembre del año 2021. Vamos a ver nuestra clase de Ciencias Naturales. Y bueno, vamos a ver la formación de las cordilleras y la deriva continental. Ok. Vamos a ver cómo se formaron las montañas o las cordilleras. Y por favor, Génesis, ¿puede leer? Génesis. La formación de cordilleras es un proceso muy lento, de unos 100 millones de años. La formación de las cadenas montañosas surge a partir del encuentro de dos placas tectónicas. Las zonas de choque entre dos placas se ven sometidas a una fuerte presión. Esta presión comprime los sedimentos depositados en fondos oceánicos, provocando que dichos sedimentos se plieguen y se formen las montañas. Así se explica en las zonas montañosas. Los movimientos sísmicos y volcánicos sean frecuentes. Así se explica que en las zonas montañosas. Ok, muy amable, gracias. Listo, entonces ayer estuvimos viendo un poco acerca del movimiento de las placas, ¿verdad? Cómo eran los movimientos, divergente, convergente y la otra eran 3 movimientos. Movimiento de divergencia, movimiento de convergencia. Movimiento de transformación. Exactamente, movimiento transformante. Gracias, Santiago. Ok, entonces aquí estamos viendo que cómo surgen las montañas, ayer lo vimos, ¿verdad? Cuando dos placas chocan entre sí y se forma una montaña, una cadena montañosa, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, es tras el encuentro de dos placas tectónicas. Entonces, una vez que se encuentran y chocan, pueden llegar a formar una montaña o una cadena montañosa dependiendo de tan fuerte ha sido el choque, ¿no? Entonces dice que así se explica que en las zonas montañosas los movimientos sísmicos y volcánicos sean frecuentes, porque en esto consiste, ¿no? Para que puedan formarse montañas. O sea, de hecho de esto se forman las cadenas montañosas. Como por ejemplo ustedes pueden ver aquí, esta cadena de montañas se llama la cordillera alpina. Ahora vamos a ver la expansión de los fondos oceánicos. En cambio, para que puedan formarse fondos oceánicos, el movimiento, ¿cómo tenía que ser? Según lo que ustedes están viendo aquí, el movimiento es, en cambio, la separación, ¿verdad? En uno chocan, en la otra, en cambio, se separan. Y cuando se separan, hay un hundimiento, ¿verdad? Lo que permite que se forme un fondo, sea esto oceánico o sea en la tierra también. Pero por lo general se da en los fondos oceánicos. Entonces podemos ver que todo este tipo de acontecimientos ocurren por el movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Aquí podemos ver esto, en la zona de fractura, se separan y se produce un hundimiento que provoca un fondo oceánico. Vamos a ver la teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Por favor, Jared, ¿puede leer? La teoría de la expansión de los fondos oceánicos explica los datos aportados por la geofísica y la geología.
La escasez y la poca edad de los sedimentos en las proximidades de los dorsales, ya que son zonas de reciente formación y aún no se han depositado en ellas importantes espesores de sedimentos. La distribución simétrica de las bandas de anomalías magnéticas a ambos lados de una dorsal. Cada banda de rocas presenta una anomalía cuyo signo dependerá de la polaridad del campo magnético terrestre en el momento de formación de la banda rocosa. Existencia de un flujo térmico en las dorsales oceánicas. Presencia de lavas almohadillas en las dorsales oceánicas. Ok, ya eres muy amable, gracias. Entonces, estas son teorías, no es que sucede así. Las teorías son eso, teorías. Significa que no están probadas científicamente en su totalidad. Entonces, como dice, hay dos teorías, ¿verdad? ¿Qué decía Yair? ¿Qué es lo que se cree? Exactamente, es lo que se cree. La teoría, como dice la teoría de la expansión de los fondos de los océanos, están explicados por la geofísica y la geología, que son las ciencias que estudian la Tierra, ¿verdad? Entonces, la una dice que es la escasez de la poca edad de los sedimentos. Entonces, esto, como aún no se han depositado mucho sedimento en ellas, esto hace que se hunda, ¿verdad? Que se separen y se hundan. Esa es la una teoría. La otra dice que es la distribución simétrica de las bandas de anomalías magnéticas. Ustedes pueden ver aquí, pero dice que a ambos lados de una dorsal están tan pesados, ¿verdad? De un lado y del otro que termina quebrándose, ¿verdad? Yéndose al fondo. Entonces, esas son las dos teorías. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? La una, ¿verdad? Que es el quiebre y en el otro también que es la escasez. Entonces, esa es la teoría de la expansión del fondo oceánico. Ahí también tenemos la teoría de la deriva continental. ¿Qué será la deriva continental? Eso lo vamos a leer a continuación. Y Jair, por favor, ¿puedes leer? La deriva continental. Se llama así el fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes, las placas continentales, y en consecuencia les hace cambiar de posición. Ok, Jair, muy amable. Entonces, como dijo Jair, ¿verdad? La deriva continental es el fenómeno por el cual las placas se han ido separando desde hace millones de años y han permitido que pues, los continentes vayan variando de forma. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que se muestra ahí, está totalmente diferente a cómo es el continente. Ustedes sabían, les pregunto, ¿ustedes sabían que no siempre los continentes fueron como son en la actualidad? Que están separados unos de otros. ¿Sí sabían Yo sí eso? sabía eso. Exactamente. Ustedes pueden darse cuenta, si ustedes observan un mapa mundi, que parece que fuera un rompecabezas. Que, por ejemplo, Sudamérica calzaría perfectamente con África, o que el lado donde está el estrecho de Bering se uniría con mucha facilidad a Europa y Asia, o sea, Euroasia. Entonces, esto ha sucedido a lo largo de los millones de años. ¿Y a qué se debe? Pues al movimiento que continuamente se da en el fondo de la Tierra, ¿verdad? Exactamente. Por el movimiento de estas placas es que poco a poco pues los continentes se han ido separando, pero eso ha sido a través de millones y millones de años. Algunos dicen que algún día la Tierra volverá a unirse como era en un principio. Miren, tenemos aquí en el primero, que eso fue hace más de 225 millones de años, casi 300 dicen uno. La Tierra, los continentes se llamaban Pangea, porque estaban todos unidos en uno solo y se conocía como Pangea.
Eso fue hace 225, casi 300 millones de años. Luego, 200 millones de años después de eso, se transformó en, como ustedes ven aquí, Laurisa y Gondwana, Gondwana, así se llama, que era como se llamaban en esa época, o sea, en dos, se partieron, hubieron un choque y se partieron en dos, o sea, se separaron en dos partes. Luego, 125 millones de años, comenzó a separarse en la época jurásica y ya se ve un poco separada a Atlanta, se ve Oceanía, separado un poco de lo que sería después, ¿verdad? La era jurásica existían los dinosaurios. Luego de, sí, la época jurásica es la época en la que se cree que estaban los dinosaurios. Hace 65 millones de años, ya los continentes comenzaron a verse un poco más parecidos a lo que son ahora, pero aún estaban unidos y se pueden ver América del Norte con Europa, Euroasia, con África. Lo que se había separado era América del Sur y estaba unido con a la Antártida. Pero luego, ya en la actualidad, después de otro sismo muy grande o de otro choque de placas, se separaron como están ahora. Norteamérica, todo lo que es América, lo que es Groenlandia, Asia y Europa, África, Australia y la Antártida. Pueden ustedes ver aquí. Pero si ustedes se ponen a analizar un poco y se dan cuenta, pueden darse cuenta que Sudamérica o América del Sur alcanza o podría entrar perfectamente en África. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, porque antes todo esto era un gran rompecabezas que se llamaba Pangea. Luego la Eurasia y Gottunea, de ahí el periodo Jurásico, el Cretácico y lo que es actualmente. El nombre Gondwana es muy difícil pronunciarlo. La Eurasia sí, pero es como Gondwana, pero no me crean mucho. Hay que investigarlo. Pero es así como se ha ido separando. Y esto es la teoría de la deriva continental, es decir, cómo era en un principio un solo continente, Pangea, y cómo es actualmente. Si nosotros nos pusiéramos a analizar y esto se volvería a unir, sabríamos dónde queda Norteamérica, dónde queda Sudamérica, dónde está África, dónde está Asia, si se volviera a unir todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal les parece? Muy interesante eso, ¿verdad? Acerca de cómo era antes nuestro mundo. Entonces tenemos en la actividad fuera, perdón. Eso yo a veces lo he leído en libros. Sí, eso se puede saber visitando tu amigo Google. También se puede ver acerca de eso. Entonces vamos a ver, en la actividad fuera de línea dice visita el siguiente link y realiza la actividad propuesta. Dice ubica los nombres de los actuales continentes durante el proceso de la separación de Pangea. Es decir, aquí esto todavía es Pangea, ¿verdad? Pero nosotros aquí podemos ver cuál es Norteamérica, cuál es Sudamérica, cuál es Oceanía, cuál es la Antártida, Oceanía, África y Euroasia, ¿verdad? Entonces podemos poner aquí Norteamérica, Sudamérica, Antártida, Oceanía, África y Euroasia. Entonces, ahora aquí están los nombres, ustedes pueden irlos ubicando. Y como deber, tenemos estas preguntas de aquí, que también es en un link, que dice, ¿qué le pasaba a los continentes hace 300 millones de años? ¿Eran mucho más pequeños? ¿Eran 5 como ahora? ¿Era un gran continente o no lo sé? ¿Cómo eran hace? Era un gran continente, ¿verdad? ¿Qué nombre tenía ese único continente, Yair? Pangea. Pangea, muy bien.
Kiara, ¿cómo se separaron los continentes? ¿Qué hablamos? ¿Que hubieron qué? Grandes movimientos de tierra, los separó el hombre, se separaron por el cambio climático o siguen unidos. ¿Cómo se separaron? Por movimiento de la Tierra. Con grandes movimientos, muy bien. Ariana, ¿qué ocurre cuando la tierra se mueve? Hay terremotos, nos hacen cosquillas los pies, ocurren maremotos y terremotos, la tierra no se mueve. ¿Cuál es la? Maremotos y terremotos, hay los dos. Cuando la tierra se mueve puede haber, porque recuerden que hay placas tectónicas en el océano y hay placas tectónicas en los continentes. Hay placas tectónicas oceánicas y placas tectónicas continentales. Entonces ocurren maremotos y terremotos, ¿verdad? ¿Qué nombre le hubieras puesto tú al continente grande que hubo? Bueno, eso es personal, eso lo pueden poner ustedes. Esta de aquí abajo que dice haz la lectura, eso no lo van a hacer. Solamente hasta la pregunta 5, ¿ok? Entonces ustedes van a pensar en qué nombre les hubiera gustado que tuviera ese gran continente y lo van a escribir ahí, el nombre que se les ocurra. Listo, entonces esa ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Considero que es una clase bastante interesante. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo se llamaba el continente cuando estaba todo unido? Pangea. Pangea. ¿Y hace cuántos millones de años aproximadamente sucedió esto? Más o menos 300. 5.000 millones de 300, años. hace más o menos 300 millones de años, exactamente. 225 millones, 300 millones. Ok, o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, listo, chicos. Yo les voy a enviar los links para que puedan hacer las actividades que me parecen interesantes, ¿verdad? Entonces, vamos a dar por terminada la clase para que ustedes puedan también hacer sus actividades.